¿Ya estamos? Vamos a leerlo, amén. Dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Póngase de pie, vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu gracia, Dios, tu misericordia que nos sostiene cada mañana, Dios. Gracias, porque eres bueno, Padre, y porque no nos dejas. Hoy rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que des a nuestro corazón, Señor, tu palabra. Quita, Dios, de nuestro corazón la maldad, Señor, para que podamos sembrar en nuestra vida tu palabra, Dios, y seamos obedientes. Con temor, Dios, de ti y con amor a ti, Señor. Te lo rogamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gloria. Amén y amén. Pónganse, siéntense, por favor. Fíjense, aquí Pablo hace una pregunta muy interesante, y justo porque versículos atrás parecía que se estaba contradiciendo un poco, ¿sí? Parecía que se había contradicho Pablo, pero la verdad es que no. En un capítulo antes, Pablo dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, donde hubo pecado, hubo gracia. ¿Y qué es gracia? El regalo de Dios, un regalo que nadie merece. La gracia es algo inmerecido. Es lo que tenemos ustedes y yo. Nosotros, ¿qué tenemos? El regalo inmerecido de la salvación. Tenemos el regalo inmerecido de la vida, de la gracia. Amén. Y ahí decía Pablo: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y justo esto parece ser que se contradice. Hace un par de semanas veía una serie bien interesante donde precisamente salen personas bautistas, salen cristianos. Y entonces era un pastor que le decía a una señora: vente, vamos a hacer esto. Era algo no tan correcto. Y la señora decía: pero eso es pecado. Y el pastor le decía: lo bueno que somos cristianos es de que siempre podemos pedir perdón. Y eso es cierto en cierta medida, pero eso parece que está distorsionando lo que dice Pablo. No es bíblico, se malentendió. Decía este pastor: lo bueno es que somos cristianos y podemos siempre pedir perdón. ¿Podemos siempre pedir perdón? Sí. Pero Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Estaremos, perseveraremos, nos mantendremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice: de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Dios, mis hermanos, no da por inocente a quien peca. No lo da por inocente. Y menos al que peca sabiendo y no se arrepiente. O sea, eso de, ¿cuánto Dios me perdona? ¿Funcionará? Es lo que los católicos traen contra nosotros. Justo platicaba con un señor que es católico, muy católico, e incluso enseña en la iglesia, y me decía: ustedes me caen muy mal. Y yo decía: bueno, no sabía que habías conocido a todos los cristianos del mundo y que todos te cayeran mal. Me caen muy mal porque ustedes creen que pueden pecar toda su vida y en el último momento arrepentirse. Y yo le dije: ¿quién le dijo eso? Es lo que ustedes creen. ¿Ustedes quiénes? ¿Los cristianos? ¿Cuáles? Porque eso no es cierto, de ninguna manera. ¿Ustedes creen que si llevamos toda nuestra vida de pecado y pecado y pecado, y cuando ya sentimos que nos vamos a morir nos arrepentimos, el Señor tendrá misericordia? ¿Será? Si deliberadamente todo el tiempo pecábamos, deliberadamente todo el tiempo estábamos en error tras error tras error, creyendo que la gracia de Dios podía ser utilizada de esa manera. Qué error más grande, ¿no? Dice ahí Pablo: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuántos hemos muerto al pecado? Amén. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? ¿Sí? Los nacidos de nuevo, mis hermanos, porque hemos muerto al pecado, los nacidos de nuevo no podemos seguir viviendo en el pecado. Fallaremos muchas veces, pero que no sea deliberadamente. Que no sea deliberadamente, ¿sí?
que no sea con alevosía, con ventaja de pecar. Sí, por favor, que no sea así. Muchas veces le decía, esto se lee diferente, y justo este pastor, en esa serie que le digo, era una serie al final, pero enseñaba eso. Y decía, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Si pecamos hay gracia, pero pues el pecado ya está, ¿no? Y ya ha abundado la gracia, ¿sí? Vamos a ver, le iba a poner unos ejemplos, pero el tema es muy largo, mejor vámonos directo. Lamentablemente, mis hermanos, el cristianismo actual, el cristianismo que ellos conocen, que muchos conocen, nos ha hecho afirmaciones inadecuadas sobre la Biblia, como el decir, si tú pecas, Dios te va a perdonar. Peca toda tu vida y en el último momento te arrepientes. ¿Sí? Nos ha hecho ese tipo de afirmaciones. Mientras más peques, más Dios te va a querer. Porque dice, al que más se le perdonó, más amó, pero está hablando del viejo hombre. Cuando alguien viene a la presencia de Dios por medio de su palabra y se arrepiente, dice la Biblia, al que mucho pecó, mucho se le perdonó, mucho amó. Mucha gente que ha venido de lugares muy terribles en el mundo ama más a Dios que nosotros, que nos ha ido bien, por así decirlo. Nos ha ido bien, ¿sí? Entonces se creen estas afirmaciones inapropiadas, inadecuadas de la Biblia, e incluso se ha desviado esta palabra, ¿sí? Muchos dicen, estamos bajo el tiempo de gracia. ¿Estamos bajo el tiempo de gracia? Estamos bajo el tiempo de gracia, sin duda, porque hoy Dios está mostrando su gracia. La Biblia dice que Él es grande en misericordia, lento para la ira, ¿sí? Porque por misericordia nos mantiene con vida. O las preguntas que siempre nos hacen, ¿por qué Dios permite que exista tal persona y que no se muera? Como algún niño muerto de cáncer. ¿Por qué ellos sí viven? ¿Por qué ellos sí viven? Por misericordia. E incluso Jesús dice, ¿saben por qué no he ido todavía por la iglesia? Por misericordia. Porque de la iglesia no todos son aptos. Por eso nos dice, de ninguna manera vivan en el pecado. De ninguna manera. ¿Sí? De ninguna manera. Jesús, mis hermanos, si bien es nuestro autor, nuestro consumador de nuestra fe, Jesús también es juez. ¿Sí? Él nos enjuicia primero a nosotros, nos prueba, nos mete a fuego para saber qué es lo que debemos cambiar en nuestra vida. Jesús es bueno, Jesús es amor, sí. Y lo vemos y lo cantamos todo el tiempo. Y Señor, tu amor es grande y nada nos separará de tu amor. Y levantaré mis manos y te veremos y estaremos y te seguiremos, porque eres todo amor. Pero el Señor también es juicio, ¿sí? Y si no seguimos sus preceptos y si no confiamos en la gracia de Dios verdaderamente y nos dejamos llevar por, al rato me perdona, veremos su juicio. ¿Amén? Veremos su juicio, ¿sí? Veremos el juicio de Dios. En los tiempos de Pablo, mis hermanos, comenzó la iglesia, porque oían, o sea, no tenían la Biblia todavía esa, se juntó muchos años después, y comienzan a distorsionar la gracia, y empiezan a decir, no, es que pues Jesús murió por nuestros pecados, no pasa nada, sigo pecando. Si yo peco, Jesús no habrá muerto en vano. Muchos se atreven a decir. Pero la realidad es que ya éramos desde antes pecadores. Y desde antes ya teníamos la seña del pecado. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Tus buenas obras te llevarán a Dios? Creamos que las buenas obras son el fruto de la fe. Pero sin fe, ¿las buenas obras sirven? ¿Y la fe sin las buenas obras sirve? ¿No? ¿Amén? Entonces lo que hacían estos romanos era distorsionar. Decían que la gracia de Dios bastaba y que podían pecar, pero de todo, y que Dios los iba a perdonar. ¿Sí? Se puede ver un ejemplo muy claro de cómo se desvió la Biblia, se desvió la palabra que se enseñaba. E incluso hablan de predestinación. Tanto que 1500 años después
En la Reforma, Juan Calvino decía que éramos predestinados por gracia, que no importa lo que hiciéramos, la predestinación estaba. Y sí, pero eso parecía dar licencia a pecar. Y parecía que podíamos hacer lo que fuera, pero Dios aún así nos iba a escoger. Dios aún así nos iba a amar. Dios aún así nos iba a aceptar. Y no. Las canciones luego que cantan algunos, o que llegamos a cantar. Tú me aceptas tal como soy. ¿El Señor nos acepta tal como somos? De ninguna manera. Más bien ahí sería, tú nos aceptas a pesar de lo que somos, pero no nos vas a dejar así. Sino, ¿para qué tanta enseñanza de cambiar el corazón? El Señor nos acepta a pesar de lo que somos, a pesar de lo que fuimos, pero no nos quiere igual. Él nos dice, cambia tu corazón. Jesús dice, arrepiéntete, toma tu cruz y sígueme. Jesús dice, arrepiéntete y no lo hagas más. Aceptó con amor a todos, claro, pero decía, arrepiéntete y no lo hagas más. ¿Sí? Cuando venía con la mujer adúltera, ¿no sería más bien, si es verdad esta distorsión de la palabra de Dios? Cuando Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿No? Los que le van a apedrear. Dice ella, no, pues se fueron, Jesús. Y Jesús dijo, ni yo te condeno. ¿Pero qué más le dijo? Vete, ¿y qué? Y no peques más. El Evangelio de Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? El Evangelio es de arrepentimiento. No de decir, voy a seguir pecando porque al rato me arrepiento y Dios me perdona. ¿Cómo creen? Así no es. ¿Amén? Hay algunas personas, mis hermanos, que dicen que la salvación no se puede perder. Pero hemos visto que efectivamente Dios no nos quita su salvación. Somos nosotros los que nos volteamos. ¿Se acuerdan cuando veíamos la ¿cómo se llama esta? ¿Qué es volver atrás? Ay, se me fue la palabra. La apostasía, gracias. La apostasía, veíamos que por más que estemos y que estemos, hay personas que se vuelven atrás. Hay personas que abandonan. ¿Y fue Dios quien lo rechazó? Nunca. Por ejemplo, Judas. Judas fue predestinado para ser quien iba a traicionar a Jesús. ¿Judas se pudo arrepentir? Sí pudo, pero no quiso. ¿Saben por qué? Porque Pedro lo negó. ¿Y se arrepintió? Porque él quiso. Y el Señor lo puso como el fundador de la iglesia. Uno de los fundadores. ¿Sí? Uno, porque no fue el único. Entonces, no es como que, Dios dijo que él iba a ser malo y para siempre va a ser malo. Pues no. Aquí basta de arrepentirnos. ¿Amén? Vamos a ver un ejemplo de cómo los hermanos distorsionaban la palabra de Dios desde el inicio del cristianismo. Vamos a Apocalipsis 2, por favor. Apocalipsis 2, versículo 14, por favor. ¿Ya estamos? Apocalipsis 2, 14. ¿Qué dice? Está hablando Jesús a la iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y fíjense lo que dice Jesús, por tanto, arrepiéntete. Ya le dijo, ya, por eso, porque creíste, porque fallaste, ya te fuiste al infierno. No, ¿qué le dijo? Arrepiéntete. La doctrina de Balaam, mis hermanos, sacan textos bíblicos y los tergiversan, los malinterpretan, los sacan de contexto. Por ejemplo,
En 1 Corintios 13 dice: por tanto ahora están la fe, la esperanza y el amor. Y lo más grande que esto es el amor. Y la comunidad que marcha cada junio dice es que amor es amor. Hasta la Biblia lo dice, que la cosa más grande es el amor. Han distorsionado incluso el amor. ¿Sí? Han distorsionado el amor. ¿Amén? Los cristianos, mis hermanos, por estas ideologías, por sacar de contexto los textos, se confunden. ¿Sí? O enseñan, ay, el amor cubre multitud de pecados, y terminan dañando a los demás. Ah, es que no tienes amor, si no me perdonas no tienes amor. Y terminamos dañando a los demás. Tergiversamos la palabra de Dios, tergiversamos la gracia. ¿Sí? Apocalipsis 2:20, ahí mismo en el versículo 20 dice: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero fíjense lo que dice el Señor: yo le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Pero qué? No quiere arrepentirse. Cuando dice ahí que toleras a esa mujer Jezabel, está hablando que se tolera lo malo en nombre del amor. Se tolera lo malo en nombre de, Dios es amor. Si pecamos, Él nos perdonará. ¿No acaso para eso murió Cristo? Y se empieza a tergiversar el sacrificio del Señor. ¿Sí? ¿Cuántas personas hoy están siendo enjuiciadas, que son cristianos o de dicho, que abusaron de la gracia de Dios? Y gente que lo sigue. Nazón Joaquín es un ejemplo. Ese señor era líder, hijo del líder fundador de la Iglesia de los del Mundo, una ciudad completa en Jalisco, que predicaban del amor y le daban comida a los pobres, y iban a los hospitales y oraban y hacían mil cosas. Pero debajo de ese teatro estaba una red de trata de menores y una red de trata y de tráfico hacia las personas. ¿Qué onda con eso? Pero ¿saben qué? Lo peor es que los seguidores de Nazón dicen: ay, qué poco amor te falta, porque no lo perdonas. Qué poco amor tienes. Todos fallamos y él falló, y Dios lo ama y Dios lo acepta tal cual es. ¿Cree que sea cierto eso? Se utilizó la gracia de Dios para engañar a la gente, saquearle sus bienes y aparte hacer este tipo de delitos. ¿Cree que la gracia de Dios esté con esa persona? Si su corazón está tan desviado y tan podrido que sigue negando lo que hizo y tiene cara todavía para pedirle a la gente que done a su causa para tener abogados en Estados Unidos, ¿la gracia de Dios estará con él? No hay que distorsionar. Si bien nosotros no somos jueces, porque no lo somos, el Señor sí nos pide juzgar con justo juicio. Por eso nos dice: exhórtense los unos a los otros, lleven sobre ustedes las cargas los unos de los otros, y se refiere precisamente a no dejar que nadie abuse de la gracia. No se vale aquí decir yo soy así, porque entonces perdemos el tiempo. El Señor viene a transformarnos nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro andar, que fallamos y fallamos, pero no nos mantenemos ahí. Por eso veíamos o cantábamos hace ratito: hay belleza en ese dolor. Cuando Dios nos hace sufrir, cuando Dios nos castiga, porque Dios nos castiga, debe haber esa belleza de: Dios me ama tanto que me está castigando para cambiar mi corazón, para no acabar como aquellos que distorsionan su gracia. Y así de casos innumerables, desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Dios qué? ¿Y son cristianos? Mejor no hay que poner en vergüenza a Dios, que tener poquito de honor para no hacerlo. ¿Cierto? Toleramos lo malo, hermanos. Uno de los engaños más sutiles del diablo es la distorsión, la desviación de la gracia
de Dios. Dios es claro y nos advierte. Si no damos frutos, ¿qué pasará? Arrancados y echados al fuego. Ay, ¿dónde está el Dios amoroso del que me hablas? Ese es su amor de Dios. Porque por salvar a los otros no va a aceptar a estos que enferman. ¿Sí? Que tergiversan la palabra, que la distorsionan, que la transforman de una manera diabólica para decir: puedes hacer lo que quieras, Dios te perdona. ¡Qué error! Y las iglesias hoy están llenas de eso porque ¿quiénes somos nosotros para andar juzgando? Juzguemos con sabiduría, con inteligencia, con justo juicio. El Señor nos ha dado ese poder. ¿Amén? La gracia, mis hermanos, está encima de todo pecado, sin duda. Pero hay una verdad que también dice la Biblia: sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y quedaremos avergonzados porque aquí cantamos: y te veré, Señor, en aquel día. Qué terrible sería que en aquel día lleguemos y Él nos diga: ¿y tú quién eres? No te conozco. Ah, Señor, pero en tu nombre fuimos, hicimos, deshicimos, levantamos, edificamos. ¿Y qué les dice el Señor? Quítate de aquí, yo no te conozco. Qué miedo, ¿no? Imagínense qué miedo. Qué miedo que el Señor nos diga así. A mí me da mucho miedo. Creo que es mi miedo más grande, que el Señor me diga que no me conoce. Pero veamos qué es la gracia en sí. Ya habíamos dicho que la gracia es un regalo inmerecido que Dios nos dio por amor para darnos salvación y librarnos del infierno. Ofreció a su Hijo Jesucristo, quien al morir por nuestros pecados nos salvó. Y que nosotros, al creer en Él, damos frutos de buenas obras que reflejan nuestra fe. Amén. Y no tenemos miedo de lo que pasa en el mundo, ni el día de nuestro fin de la vida aquí, porque sabemos que estaremos con el Señor, ¿cierto? Esa es nuestra esperanza. Veamos qué dice Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 8. Efesios 2:8. ¿Ya tiene? ¿Y estamos? Fíjense, vamos a leer despacio. Dice: porque por gracia, ¿por qué? Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, o sea, ustedes no lo merecían. Pues es que don de Dios. Don es regalo, ¿sí? Porque es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Parece que se contradice, ¿no? No, la salvación no es por obras, pero la salvación dará como fruto las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, los que Dios nos ha llamado por medio de la fe. ¿Amén? Ahora bien, la distorsión de la gracia se ha dado siempre, mis hermanos, y sucede por muchas razones. Primero, la primera, ignorancia de las Escrituras. La gente afirma lo que no sabe. Hay que tener cuidado, hermanos, porque afirmamos lo que no sabemos, nada más porque lo escuchamos o porque suena bonito, o porque en el Facebook nos salen las imágenes de Piolín diciendo: ay, Dios acepta a todos. Claro que no. Debemos tener bases sólidas en nuestra fe. Lo veíamos hace 8 días. Bases sólidas. Somos creyentes inteligentes, sabios, doctos, con conocimiento, no ignorantes. Los ignorantes afirman cosas que ni idea tienen, pero sonó bonito y lo afirman. También se entiende mal la gracia por esa inmadurez espiritual, porque no se ha entendido. Porque saben que cuando enseñamos la Biblia a alguien que no sabe, y a veces así nos enseñaron a nosotros, ponemos a Dios como el Dios todo amoroso. Dios te ama. Y se nos ocurre siempre decir: Dios te va a sanar. Pero ¿por qué decimos eso?
¿A qué no Dios no puede sanarlo? Sí, sí puede, pero si no quiere, Dios te va a sacar de tus problemas. Estamos distorsionando la gracia. No es cierto, no mintamos. Esa es falta de madurez. No es cierto, a veces los problemas son consecuencia de nuestros pecados. ¿Sí? Y dice ahí en Gálatas, no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que siembres vas a cosechar. ¿Sí? Puede ser también falta de fe. Nos asusta decir que Dios es juez. Dios es juez y no tomará por inocente a nadie. Es una verdad. Por eso la gracia de Dios es más importante y significativa. Amén. O incluso por falta de convicción. Nos acercamos a Dios como el proveedor, el dame. O ay Dios, soy yo de nuevo. Distorsionamos lo que es Dios. ¿Sí? Los hermanos en muchas partes en el mundo han distorsionado lo que dice en Romanos, que es lo que le decía, Romanos 5:20. Por eso Pablo lo explica después. Yo creo que entiende y dice, ay, estos van a tergiversar. Romanos 5:20. ¿Ya está? Dice, la ley, está hablando de la ley moral, la ley de los no matarás, de honrarás a tus padres, de no codiciarás. Esa ley moral se introdujo para que el pecado abundara. O más bien, porque el pecado abundaba. A los niños no les enseñamos a hacer el mal, ¿o sí? Los niños saben mentir, lo traemos en el chip. Los niños saben hacer maldades. ¿Qué es lo que hacen los papás? Enseñan a hacer el bien, ¿sí o no? Si ya viniéramos con esa mentalidad de hacer el bien, ¿necesitaríamos educación de los padres? Cuando dicen, ay, los niños vienen nuevecitos. Sí, pero traemos el chip de la maldad. Por eso se nos enseña a hacer el bien. La ley se introdujo para que la maldad no abundara, para que el pecado no estuviera, no proliferara. Y viene la ley y dice, no matarás, y harás esto y no harás esto, y así. Pero cuando el pecado abundó, cuando hubo mucho pecado, que ya la ley no podía, ¿qué abundó? La gracia, el perdón. Por esa ley todos nosotros somos muertos. Vino la gracia, pero la gracia es más grande. Y lo hemos visto, en la ley dice, y Jesús lo decía, dice la Biblia, o dice la ley, no cometerás adulterio. Pero dice Jesús, pero yo les digo, todos aquellos que miren deseando a una persona y deseándola en su corazón, ya adulteraron. No basta con cometer el acto, si en tu corazón ya lo hiciste, ya pecaste. Hace unas horas, sí, fue ayer escuchaba un pastor predicador de la iglesia bautista, que es de donde cantamos las canciones, y justo él decía, hermanos, ustedes o nosotros los cristianos siempre pedimos, ay Señor, líbranos del hombre malo. Y se pregunta él y dice, ¿alguna vez hemos pedido, líbrame de mí mismo? Líbrame de mí, de mi maldad, de mi pecado, de mi corazón perverso, de mi corazón soberbio. He pedido eso a Dios. Y lo pregunta así y dices, ay, qué listo. A veces nosotros oramos, ¿no? Líbranos de hacer el mal, pero también de que nosotros hagamos el mal. Líbranos, Señor. ¿Sí? Líbranos, Dios, de tergiversar la gracia. Porque muchos oyen la palabra de Dios, pero no la guardan en el corazón. Y es lo mismo. ¿Amén? Vamos a Hebreos. Hebreos 12, por favor. Hebreos 12, 14. Si usted lee con detenimiento Hebreos, es muy difícil de leer. En verdad. Hebreos 12. Versículo 14. Algo que decíamos hace ratito. Desde el 12 dice, 12. Por eso, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies. Es decir, anden en lo recto, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, donde vamos fallando,
Si vamos en el camino correcto, vamos a ser completamente sanados, no necesariamente del cuerpo. Es más, ni está hablando del cuerpo, está hablando del alma. Sigan la paz con todos. ¿Sigan qué? La paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego dice, mira bien, para que ninguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? Para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que los perturbe y contamine ¿a quién? La raíz de amargura contamina a muchos. Y dice ahí, miren bien, tengan cuidado de que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿La gracia de Dios se puede dejar de alcanzar? Ahí dice que sí. ¿Quién la deja de alcanzar? Los que apostatan de la fe, los que niegan la fe. Y se acuerdan que les enseñaba eso y decía que negar la fe es bien, pero bien sutil a veces la manera en que negamos la fe. Desobedecer a Dios es negar la fe. Tergiversar la gracia es negar la fe. Poner en nuestra boca palabras que no son de Dios, sino más bien de doctrinas demoníacas, enfermas y animales, dice la Biblia, irracionales, es negar la fe. La ignorancia es negar la fe. Por eso nosotros somos conocedores. ¿Amén? Vamos a Mateo 7. Mateo 7. Versículo 19, por favor. Mateo 7, 19. ¿Ya tiene? 7:19 dice, desde el 15, guárdense de los falsos maestros. Profetas son los que enseñan la palabra. Maestros, que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, ¿qué? Da buenos frutos. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, el buen árbol, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Es cortado. ¿Y qué más? Y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? ¿Quién entrará al reino de los cielos? El que por gracia hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, dice Jesús en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí. ¿Hacedores de qué? Hacedores de maldad. El fruto, mis hermanos, de nuestra salvación es la santidad, los buenos frutos, porque por nuestros frutos nos conocerá el Señor, o por nuestros malos frutos nos desconocerá. Amén. Regresemos a Romanos 20, por favor. Ahí, Romanos 20. ¿Ya estamos? Romanos 5, perdón, ¿cuál 20? Ni tiene 20, Romanos 5, 20. Disculpen. Romanos 5, 20. Y leíamos ahí la ley, es la ley moral. La ley se hizo para que el pecado abunde. Eso quiere decir que la ley moral nos dice cuándo y cómo pecamos. ¿A qué me refiero? ¿Cómo sabremos o cómo sabemos nosotros que hacemos algo mal? Manejando un auto, ¿cómo sé que hago algo mal? Bueno, ¿cómo sé que en la línea continua no puedo rebasar? ¿Por qué lo sé? ¿Así dice qué? Así dicen los reglamentos de tránsito. ¿Sí? Si tú te cruzas
cruzas en la línea continua, estás cometiendo una infracción, porque no se puede. Pero si tú cruzas en la línea punteada, sí se puede, porque sí se puede. Si en algún lugar dice que no puedes rebasar los 90 kilómetros por hora y vas a 120, ¿estás cometiendo una infracción? ¿Quién lo dice? El reglamento. La ley es un reglamento. La ley me dice que si yo no digo la verdad, ¿estoy qué? Mintiendo, estoy pecando. La ley dice que si tomo lo que no es mío, ¿qué estoy haciendo? Le di nombre, estoy robando, y robar es pecado. La ley moral entonces se hizo ahí cuando dice, pues se introdujo para que el pecado abundara, quiere decir para que el pecado se viera. Porque si a nosotros no nos dicen que matar es malo, ¿cómo sabemos que es malo? Por eso es la ley. Si a mí me dicen que cruzarme la línea continua está mal, ¿quién me lo dice? La ley, el reglamento. ¿Quién me dice cómo es el pecado? La ley. Por eso el Pablo dice, se introdujo la ley para que el pecado se viera, lo pudiéramos ver. Y cuando el pecado se vio, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. ¿Sí? Porque en eso Pablo dice, la ley dice no matarás. Entonces supimos que matar era malo y le dimos el nombre de pecado. Cuando la ley dice no robarás, supimos que era malo. Entonces cuando abundó el pecado, cuando se veía el pecado, tenía que venir Cristo a morir por nosotros. Sobreabunda, es más grande la gracia que cualquier pecado. Pero está hablando de antes de Cristo, de antes de conocerlo a Él. ¿Sí? Por eso no andaremos en el pecado, en el versículo 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Si bien nuestro Dios es el Dios de toda la gracia y perdona todos nuestros pecados, sí, pero de ninguna manera perseveraremos en el pecado. De ninguna manera. Hemos visto que la gracia es 100%, todo nos lo pide Dios por medio de la gracia. ¿Estamos en el tiempo de gracia? Sí. Y Dios nos pide que caminemos conforme a la gracia. Y conforme la gracia viene desde acá. No basta con acuchillar a alguien y no matarlo. Yo nunca maté, Señor. No basta solamente con codiciar a alguien y no, yo nunca forniqué, Señor. Pero el Señor dice que sí, porque la gracia exige el 100%, ¿sí? Fíjense qué importante, mis hermanos, es seguir los principios de la palabra de Dios en todo lo que existe en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, en lo que pensamos, anhelamos, queremos incluso, porque a veces nuestro corazón está bien desviado. Todo por culpa de enseñanzas malas que nos dicen, sueña en Dios, planta tus sueños en Dios. Tergiversan la gracia. ¿Amén? Vamos a seguir leyendo ahí. Capítulo 6. Bueno, desde el 5:21. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿La gracia qué? Reinará por la justicia. Porque Él murió por nosotros. Él llevó el castigo de nuestra paz con Dios. ¿Amén? Que pues diremos, dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿hemos muerto al pecado? Sí. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No está hablando de los que hemos sido bautizados en Hawái, es otra cosa. Ya lo hemos visto. El espíritu, el bautismo en fuego, decía Juan el Bautista. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Muerte de qué? De nuestra naturaleza pecaminosa. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. Andemos en vida nueva. ¿Cuándo? Siempre. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es nuestra creencia, ¿cierto? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja manera de vivir, nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, fue crucificada juntamente ¿con quién? Con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿No sirvemos más a quién? Al pecado. ¿Servimos al pecado? De ninguna manera. Y si morimos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, ¿verdad que sí? Morimos a nosotros, viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan a sus apetitos. No dice que no tendremos apetitos de pecar. Dice no obedezcan a sus apetitos. Ni tampoco presenten sus miembros, es decir, su cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo. Vean aquí esta afirmación que hace Pablo: el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque no están bajo la ley. ¿Todo el mundo estamos bajo la ley? Sí, todos. Si alguien mata a alguien, por ley tiene que ir a la prisión. Depende del país. Aquí, a prisión. ¿Sí? Merece un castigo. Es la ley moral mundial. Si matas a alguien, te tienes que ir a la cárcel. En otros países, pena de muerte, ¿no? Y en otros ya, otras cosas. Ellos están bajo la ley. Todos están bajo la ley. Pero nosotros estamos bajo la gracia. Y la gracia pide todo. Pide todo. Porque si en nuestro corazón ya pecamos contra alguien, aunque no lo matemos, ya lo hicimos. ¿Cuántos homicidas sabemos aquí? ¿Nada más yo? ¿No dice Jesús, si insultas a tu hermano, eres homicida? ¿Cuántos homicidas sabemos aquí? ¿Qué dice la ley? No matarás. Mi pecado está descubierto. Pero ¿qué dice el Señor? Estás bajo la gracia. La gracia te dice, no lo hagas más. Vete y no peques más. Esa es la gracia. Vete y no lo hagas más. Esa es la gracia, la que no merecemos. Debemos aprender, hermanos, a decir no al pecado. No. Es una lucha todos los días, todo el tiempo. No. Y como decía este pastor, e incluso lo dice Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo, cuídate de ti. Pídele a Dios que te libre de ti. Porque dice en la Biblia: no tengas miedo al que mata el cuerpo. El que mata el cuerpo, ¿qué? Nosotros vivimos y morimos para Él. Entonces, no tengas miedo de los que matan el cuerpo. Ten miedo de lo que mata el alma. Y lo que mata el alma es el pecado que muere en nosotros. Por eso debemos decir no. Hay que escuchar y honrar al Espíritu Santo, porque Él nos lo redarguye en verdad. No es nuestra conciencia la que nos dice estás pecando, es el Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice, me parece que no me acuerdo, pero alguien les dice en una carta, creo que a los tesalonicenses les dice: no apaguen al Espíritu. No le digan espérate ahorita. No, escúchenlo con atención, honren al Espíritu, porque la gracia de Dios nos da fuerza para que no pequemos. Ay, soy muy débil, sí, pero la gracia de Dios nos da la fuerza. No estamos bajo una ley ritual. Un bautismo en agua no nos limpia el pecado. Un hacernos así no nos limpia el pecado. Un traer la Biblia bajo el brazo no nos limpia el pecado.
Una canción no nos limpia el pecado. Llorar no nos limpia el pecado. Arrepentirnos sí. Esa es la gracia. Amén. Dios nos pide que nos alejemos del pecado, porque de eso nos salvó. ¿Sí? De eso nos ha salvado. Vamos al versículo 15. Y sigue preguntando ahí Pablo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Lo haremos? De ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Si obedecemos al pecado, ¿de qué somos esclavos? Del pecado. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que nos enseñaron. Y libertados del pecado, vinimos a ser siervos ¿de qué? La justicia. Pero Pablo no es tan cruel y dice: yo hablo como humano por nuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentaron nuestros miembros para servir al pecado, a la impureza, a la iniquidad, así ahora presentemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestros sueños para santificación. Presentándonos para servir a la justicia. Cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es la muerte. Pero ahora hemos sido libertados, ¿verdad que sí? Del pecado, y hemos sido siervos de Dios. Y tenemos por nuestro fruto lo más grande que es la santificación. Y como propósito o fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Buen Dios, hoy queremos, Dios, presentar nuestro corazón, porque hemos sido malos, Señor. Hemos perseverado muchas veces en el pecado, Dios, y hemos distorsionado y tergiversado tu gracia, creyendo y diciendo: si ya la gracia de Dios me perdona. Y hoy queremos pedirte perdón, Señor. No queremos ser esclavos, Dios, del pecado. No queremos ser esclavos, Señor, de la maldad. Queremos más bien ser esclavos de ti, Señor. Comprados, Dios, a precio de sangre. Líbranos, Dios, de pensar de esa manera. Líbranos, Señor, de todo lo malo, Dios. Ayúdanos a entender, Padre Dios, que tu gracia es suficiente. Y que tu gracia debe ser suficiente para nosotros, Dios. Perdónanos. Porque en verdad que a veces creemos que nos perdonarás y nos perdonarás todas las veces. Y no tomamos en serio tu sacrificio, Dios. Perdónanos por nuestra maldad. Perdona nuestra iniquidad, Señor, por no tomarte en serio. Somos malos, Dios, delante de ti. Somos pecadores delante de ti. Hoy queremos, Señor, cambiar esa actitud. No queremos decirnos a nosotros mismos que perseveraremos en el pecado para que tu perdón abunde. Claro que no. Queremos más bien caminar en rectitud, firmes, con propósito, peleando la buena batalla contra nosotros mismos, Señor, contra nuestro corazón perverso y malvado, que nos lleva hacia la maldad. Hoy queremos eso, Dios. No queremos, Dios, que nosotros reine el pecado, Señor, sino más bien tu presencia, Dios. Tu Santo Espíritu, el cual nos prepara como la novia perfecta para ti. Hemos muerto al pecado, Dios. Hemos muerto al pecado. Nos consideramos muertos en todo lo que somos, Dios, porque vivimos para ti. Ya no queremos ser esclavos, Dios, del temor, del pecado, de la maldad. Más bien ser hijos tuyos, comprados, Dios, a precio de sangre. Ayúdanos, Señor, por favor. Porque hoy estamos, Dios, bajo la gracia. Y en la gracia, mi Señor, tú exiges el 100%. Tú no pides mitades, tú pides el 100%. Hoy te rogamos, Dios, que transforme nuestro corazón, nuestra mente, Señor, llevándola cautiva, Dios, a los pensamientos de Cristo. Es muy difícil, Señor, porque mira el mundo cómo está. Se está perdiendo, Dios, en desviaciones, en pecado, en maldad, en ideologías perversas.
que a veces nos hacen dudar en nuestra fe. Tambalean, Señor, nuestros pies. Pero hoy sabemos, Dios, que en ti estamos seguros y que tú nos vas a resguardar. Perdónanos, Señor, por nuestra maldad. Perdónanos, Dios, por ser tan perversos. Ayúdanos a ser como tú, para esperarte, Señor. Y como dice al final de tu palabra, que tu Espíritu Santo y tu iglesia, Dios, tu esposa, pidamos, ven, Señor, con esa seguridad, oh Dios, de que tú no nos dirás, quítate, que no te conozco, hacedor de maldad. Queremos, Señor, que tú en aquel día nos digas, bien, buen siervo, eres fiel. Porque ahora somos siervos tuyos, Dios. Hijos tuyos, amigos tuyos, Señor, incluso. Danos fuerza, Dios, para poder ser como tú, para poder entender tu gracia, Dios, cada día y transformar nuestra vida para ser como tú. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Señor. Diga al Señor, yo no soy esclavo